Mini vídeo para definir el espacio vectorial, que es lo que hemos visto estas semanas, bien, de cara al examen final, tanto de mates como de álgebra de grado de ingeniería, en este caso industriales y civiles. Bien, vamos a ver en este caso qué es un espacio vectorial. Pues un espacio vectorial, la definición además, y para empezar vamos a ver qué es un espacio numérico. Si yo tengo una R2, significa que tengo un espacio numérico donde las coordenadas en este caso, ese espacio numérico, tienen dos componentes de R2. Si tengo R4, tendré un espacio, en este caso, imaginaros un conjunto, donde todos los miembros de ese conjunto tienen 4 coordenadas. Empezamos así con espacios numéricos. Todos en este caso pues tendré 4 componentes. El conjunto de R3 lo mismo, verificamos que son conjuntos que todos tienen 3 coordenadas. Las propiedades que tienen que tener estos conjuntos pues podrían ser o son la suma, el producto de números reales, la conmutativa, el elemento neutro, el elemento opuesto, etc. Casi siempre estos conjuntos de espacios numéricos, sean de una dimensión, 2, 3, tienen todo esto, mosquito. ¿Vale? Bien. Luego tenemos que es el conjunto Rn. El conjunto Rn igual son vectores que son de n componentes que tienen pues las mismas propiedades, ¿vale? Elemento opuesto, elemento neutro, asociativa y conmutativa. Elemento unidad también. Entonces la definición de espacio vectorial en este caso, tanto en operaciones de suma como producto, tienen que cumplir unas determinadas condiciones, tengo aquí la chuleta, bien, para que este espacio vectorial tenga una cierta estructura. Las propiedades más básicas que las hemos visto en clase sería el espacio vectorial verificaría la asociativa, la conmutativa, el elemento neutro, el elemento opuesto y en este caso la unidad o el conjunto de números reales que estén definidos, ¿de acuerdo? La estructura que os he dado yo en clase de las diferenciaciones dependerá de si es grupo abeliano, si es anillo unitario, si es un cuerpo o cuerpo conmutativo. Pero esto, como es más de teoría, de los exámenes de teoría o de los teoremas que tenemos, ya lo he explicado en clase y os he mandado además un resumen, entonces no voy a incidir. El vídeo simplemente era para hacer un poco la base, un resumen del espacio vectorial, porque ya pasamos a ver conceptos un poco indefinidos, ¿de acuerdo? Eso es como cuando vemos elementos finitos en ingeniería, y entonces era por recordar esto. Las propiedades, ¿qué es un espacio? ¿Qué es un subespacio vectorial? Que es la segunda cuestión en este caso. El subespacio vectorial es un conjunto, en este caso, si tengo un R3, por ejemplo, pues tendré un subconjunto de V. Está formado por, en este caso, pues 3 componentes de los vectores cuya tercera componente, por ejemplo, es nula. En las siguientes condiciones, por ejemplo, el subconjunto no está vacío, la suma de los vectores cualquiera es otro vector, también de este mismo subespacio, y el producto de un número real por un, en este caso, vector, es otro producto real. Entonces, para ser subespacio tenemos que tener la propiedad de que, en este caso, un subespacio, por ejemplo, dime de W, y es un subespacio de V. En clase os he explicado algo básico que para explicarlo y entenderlo me vale. Es decir, todos tenemos abuelos y tenemos padre y madre. Entonces se supone que tu abuelo es el rango jerárquico de tu familia, tus abuelos, ¿vale? Y tus padres serían en su conjunto espacio vectorial. Es decir, el espacio vectorial sería, imaginaros el árbol genealógico que forman tus abuelos. Y el subespacio serían, en este caso, pues tus padres o los hermanos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que tenéis las mismas propiedades porque genéticamente pues tenéis los alelos exactamente iguales o casi iguales al 90%, ¿de acuerdo? Y entonces dentro del paraguas de la familia de los padres pues estaría el de los hijos con la siguiente familia, es una subfamilia que serían vosotros con vuestros padres de la familia de los abuelos, que es todo el árbol con vuestros primos, tíos, etc. Esto lo he explicado para que se os quede, ¿de acuerdo? En modo más gráfico en lugar de las definiciones matemáticas. Bien, entonces la propiedad que tiene su espacio vectorial es que no esté vacío, que la suma de otros dos, cualquiera, también sea un espacio vectorial de ese mismo subespacio y que el producto de un número real cualquiera sería otro vector. En la combinación lineal, para saber en este caso la propiedad fundamental es si es un sistema o si es un subespacio engendrado o no. Pues un vector es una de U y de V es una combinación lineal de vectores. En este caso vimos la pizarra
que teníamos que multiplicar por una incógnita, el alfa, beta, gamma, un vector, el 1, 2, 3, y estudiábamos la dependencia y no dependencia, es decir, si me daba igual a 0 o si me daba distinto de 0. De esa manera, que ahora voy a hacer ejercicios, pues nosotros sabemos si es combinación lineal o si no lo es. Inciso importante, en los vídeos que he subido antes, para los que estéis conmigo en estas asignaturas, se me ha olvidado contar una cosa de matrices que me parece importante, que además está ligado con este tema. Si me dicen en un ejercicio estudiar el rango de la matriz, lo que tengo que hacer, a colación de los ejercicios que he hecho antes de Gauss, sería empezar a hacer ceros hasta que ya no puedo hacer más ceros, que allí me daría igual la longitud que tiene la matriz, simplemente cambio, como hemos dicho en clase, y pongo que en la primera fila suele haber un 1, como el pivote, como este ejercicio del vídeo que he subido antes, ¿de acuerdo? Normalmente ponemos el 1 para calcular la inversa, y en este caso cuando ya tengo el 1, sigo haciendo ceros, y cuando no puedo hacer más ceros, significa que ya tengo el rango de esa matriz. En el tema de espacios vectoriales, el rango de esa matriz va a ser los conjuntos diferentes de 0, que voy a hacer el ejercicio, que me dé para saber que son linealmente dependientes, y de ahí saco el rango del espacio vectorial, importante, ¿bien? Que luego están relacionados, como bien os decía, todo el tema de determinantes, matrices y sistemas de ecuaciones, porque toda la base esa es la que vamos a utilizar en el tema de espacios vectoriales. Entonces voy a explicar algunos ejemplos para calcular espacios vectoriales, subespacios vectoriales y demostraciones, ¿de acuerdo? Luego también, antes de pasar a hacer los ejercicios, otros conceptos importantes, la dependencia o independencia lineal de vectores, que es lo que acabo de decir, el rango del conjunto de vectores, que sería lo que os he dicho, resolver el sistema de ecuaciones, tal cual los vídeos anteriores, y los elementos que me dé, que son distintos de 0, tengo el valor x igual a 1, 2, 3, lo que sea, eso sería, en este caso, el rango de la dependencia o no independencia lineal, si son vectores linealmente dependientes o independientes. Bien, también dependeremos si tiene solución o no tiene solución. El rango es un conjunto de vectores que es el número máximo de vectores de dicho conjunto que es linealmente independiente, es decir, que es distinto de 0, lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? La base, en este caso, de un espacio vectorial, una base es un conjunto de números que cumplen las propiedades de ese espacio vectorial. En este caso, para que sea base tiene que cumplir dos propiedades. La primera sería que sea sistema generador y la segunda que sea linealmente independiente, también se vio en clase. Un sistema de V, por ejemplo, y un subconjunto llamado B de conjuntos, entonces B es una base de V si verifica que el sistema es generador, B es generador de V y B es linealmente independiente. También tenemos otras propiedades que dice que todo espacio vectorial finitamente engendrado tiene al menos una base, y la segunda dice que todas las bases del mismo espacio vectorial tienen al menos el mismo número de elementos, si no, no son base, ¿de acuerdo? Si tenemos la composición que os he explicado antes para rango, que os deis cuenta de que es un espacio vectorial en comparación de los abuelos y los padres, la base sería la genética, es decir, qué nos une, qué propiedades tienen los padres con los abuelos. Imaginaos que tenemos los ojos azules todos, o marrones, pues resulta que esa sería la base, ¿vale? Los puntos en común que tienes con tu abuelo, tus padres, tu abuelo y vosotros, para saber si sois su espacio vectorial o no. Lo que estoy diciendo es una chorrada porque va por genética, pero para que se os quede la idea, ¿de acuerdo? Bien. Más cosas antes de poner a hacer ejercicios, pues las coordenadas de un vector, estuvimos viendo que los vectores te los puedo dar por coordenadas 1, 2, 3, con sistemas de ecuaciones que también resolvemos, x, y o, z, y luego con incógnitas, números escalares, v, etc. Y ya pasaríamos a ver aplicaciones lineales entre espacios vectoriales. En una aplicación lineal, que es el siguiente tema, que eso ya lo desarrollaré con el núcleo, el KER, en la imagen, etcétera, pero a modo de apéndice, digamos, si hay dos espacios vectoriales donde existe una aplicación lineal, en este caso la suma de esas aplicaciones es igual a la suma de los vectores independientes de esas aplicaciones, y luego multiplicando por una incógnita llamada K o lambda, ese sistema, en este caso ese espacio vectorial, me daría también que existiría ese espacio vectorial tanto para U y para K. En el tema de la imagen, del espacio,
La imagen del vector es como cuando tú te ves en el espejo, ¿vale? Que te reflejas a ti mismo. Esto lo vimos de pequeños cuando veíamos vectores. Es decir, si nosotros, eso lo explicamos en tercero de primaria. Si tú tienes en este caso un vector original donde tienes el 1, 2, 3, pues luego sería el vector A, ¿bien? Y luego tendrías un vector B que tienes, por ejemplo, el 4, 5, 6. Entonces, cuando éramos pequeños, nosotros veíamos que teníamos los sistemas en este caso. ¿Qué pasa? Que a un número del conjunto 1 le corresponde un número del conjunto 2. O del A le corresponde un número del conjunto B. En este caso, esto sería la imagen, la correspondencia de un sistema a otro. Si yo tengo un elemento común entre el conjunto A y el conjunto B, en este caso, imaginaros que en los dos, aquí tengo 1, 2, 3, y esto 4, 5 y 6. Pues aquí tengo también 4. Cuando éramos pequeños, digamos que la intersección de dos conjuntos, y este es A y este es B, es el elemento común, ¿vale? La intersección se mostraba con una U al revés. Y luego la unión era una U hacia arriba también, ¿vale? Que la unión era la suma de todos los elementos y el repetido en este caso se pone solo una vez. Esto lo veíamos en primaria, en tercero de primaria. Esto ahora sí que toma rigor porque es la base de los espacios vectoriales, ¿bien? Lo que veíamos en tercero, en este caso de primaria. En el siguiente mini vídeo lo que voy a hacer es, o lo hago ahora, una serie de ejercicios de sistemas de ecuaciones, porque no quiero hacer, son 11 minutos de vídeo, no lo quiero hacer más largo. Esta sería la teoría y luego pasaríamos a hacer la práctica.